doctor Salvador Manrique. Estamos en manteles largos. Realmente siempre es un honor tenerte, doctor. Ahorita hay muchos casos porque los pacientes ahorita en la pandemia dejaron mucho tiempo sin ir al doctor. Entonces, ahorita es cuando ir al doctor. Ahorita que la pandemia, pues ya estamos en este semáforo verde y tenemos al doctor Salvador Manrique con nosotros. Él es neurocirujano y les voy a platicar un poquito sobre su excelente currículum. Él es de la Anáhuac. Él ahí estudió medicina. Después concluyó la especialidad de neurocirugía en la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias de la Salud realizada en el Instituto Politécnico Nacional y además es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, del Society of Neuro-Oncology, del Walter Dandy Society, New York Academy of Science, American Association of Neurological Surgeons y Congress of Neurological Surgeons. Es un especialista total y absolutamente serio, uno de los mejores en su rama, y estamos muy agradecidos de tenerlo aquí con nosotros en Galena. Doctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Inicio de semana pre-Semana Santa. Pre-Semana Santa, exactamente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos interesa, es fracturas vertebrales y es un tema neurológico porque, bueno, cuántas veces hemos acudido a otras especialidades y ahorita nos va a decir el doctor Manrique cuándo acudir al neuro y cuándo acudir a otras especialidades. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar a platicar este fascinante tema, un tema que al menos a mí y a muchas personas nos interesa mucho. Y complementando la introducción que acabas de mencionar, es la confluencia de muchos especialistas, endocrinólogos, ginecólogos, ortopedistas, neurocirujanos. Es la confluencia de muchas especialidades. ¿Y qué es la fractura vertebral? Para empezar, ¿qué es la vértebra? La vértebra forma parte del esqueleto axial. Bueno, ¿qué quiere decir esqueleto axial? Es el esqueleto del centro. Las vértebras, por supuesto, comienzan terminando la cabeza, la primer vértebra cervical, carga todo el peso de la cabeza y de ahí continúa las 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y las sacras en diferentes grados de fusión. El punto es que la vértebra, aquí me traje hasta un modelo, tiene una estructura cuboide, es un cubo. Aquí está el modelo cortado a la mitad. Entonces, este es el cuerpo de la vértebra y cuando algo en esa estructura pierde esta característica cúbica, entonces se fractura. O sea, se rompe, es un hueso que se rompe. ¿Y por qué se pueden romper esos huesos? Y se divide en dos clasificaciones. La traumática, es decir, como consecuencia de un golpe, cualquiera que sea. Y la otra se llama fractura patológica. ¿Qué quiere decir fractura patológica? Lo que quiere decir patológico es cualquier condición ajena al hueso que la comienza a debilitar. La causa más común es osteoporosis y habitualmente ocurre en las mujeres posmenopáusicas. Exactamente. Pero hay otras Perdón enfermedades. Perdón por interrumpirte, Doc, perdóname, no te pero preocupes. es que quiero decir algo bien interesante. Todo el mundo piensa que las fracturas en las vértebras tienen que ser por fracturas traumáticas y no es así. Quisiera nada más señalar esto, que es bien importante lo que está diciendo el doctor Manrique. No necesariamente tiene que ser algo que te caigas de algún lugar o algo traumático que para que se rompan estas fracturas. Exacto. O sea, puede ser un problema interno. Claro, muchas veces son esas caídas que realmente no son lo que ocasiona la fractura, que nos motiva o que nos orilla a hacer los estudios de imagen e identificamos la fractura. Pero cuando son fracturas por debilitamiento del hueso como la osteoporosis, las encontramos las fracturas como consecuencia de la caída, pero no que se haya, o sea, nada más fue el conducto para hacer el estudio e identificarlas. Claro.
Pero fuera de la osteoporosis hay otras enfermedades, por ejemplo, metástasis, en caballeros de próstata, en mujeres de mama, en ambos sexos pulmón, tumores de células plasmáticas o mieloma múltiple, que es un tumor de la sangre, que se anidan en la vértebra, se anidan y empiezan a carcomerla. Entonces empiezan principalmente, el centro de la vértebra es la que se empieza a carcomer. Esto se llama tejido esponjoso porque es más suave. Esto, mientras más joven, tienes más mérula o más trabécula. Entonces, ya más adulto, esto se va degenerando. Finalmente, es como cualquier hueso largo y empieza el tumor a comerlo y finalmente lo fractura. Y las fracturas pueden ser, ahora tengo este ejemplo, que se acuñan. ¿Eso qué quiere decir? Que la vértebra de estar cúbica, ay, perdón, ahí, se cae el pico, digamos, se agacha. Pero lo más importante que quiero, y ya no me voy a detener tanto en el modelo anatómico, es que por este espacio, donde está mi dedo, baja la médula espinal. Entonces, dependerá las características de la fractura para decidir el tratamiento. Porque quirúrgicamente hablando, si esta parte, esta que se llama pared posterior del cuerpo vertebral, se va hacia atrás, entonces toda la guía de manejos cambia. Pero bueno, antes de hablar de tratamientos, vamos a platicar factores de riesgo. El principal, en nuestra comunidad, en nuestro mundo, en nuestro México, la causa más común es osteoporosis. Y el riesgo comienza a ocurrir a partir de los 65 años, más o menos, o en mujeres que ya tengan cierta predisposición a osteoporosis. El consumo de alcohol, sobre todo el tabaco, influye muchísimo en que se acelere el proceso de debilidad o de envejecimiento del esqueleto, entre muchas otras cosas, ¿no? Totalmente, y también la falta de ejercicio, ¿no, doctor? O sea, realmente no, o sea, fumar y no hacer ejercicio y tener antecedentes de osteoporosis. Así es. De verdad que están pidiéndole al cielo tener una fractura patológica. O sea, hay que cuidarnos y hay que saber exactamente lo que nos está diciendo el doctor para saber que para prevenir una fractura patológica. Y no tiene que ser un ejercicio de triatlón o de decatlón. Sí, o sea, no. Se recomienda de 30 a 40 minutos y es caminar. O sea, no tiene que, y aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ir al gimnasio y cargar peso libre con unos huesos débiles puede hacerse más propenso a que se lastime. Entonces, el ejercicio hay que individualizarlo y no todo el ejercicio es llevado incorrectamente, también es nocivo. Entonces, son los principales factores de riesgo. Un bajo consumo de vitamina D, un bajo consumo de calcio o una dieta insuficiente en esos elementos puede favorecer el proceso de que se debilite. Perdón, Doc, ahí la importancia de lo que mencionaba el doctor del equipo multidisciplinario que es necesario. O sea, por ejemplo, quien lleva las hormonas, quien les va a ayudar a tener un buen control hormonal es el endocrinólogo. Quien les va a decir, oye, tómate... O el ginecólogo. O el ginecólogo, pero probablemente pues el endocrinólogo es quien debería, pero el ginecólogo también les puede ayudar. Si están tomando vitamina D, pues también, más bien calcio, hay que tomar vitamina D, hay que tomar el sol, o sea, no tomen solamente suplementos porque su prima se los toma, tienen que tener o porque están de oferta en la tienda. Exacto. Y además de la vitamina D, deben de tener mucha precisión en que tiene que ser la vitamina D3. Exactamente. Y se recomienda que sean 1000 unidades por semana. Hay diferentes presentaciones. En México todavía flaqueamos en ciertas presentaciones, pero en presentaciones en el extranjero hay cápsulas de vitamina D3 de 1000, 3000, 5000 unidades
porque tomar el calcio solo y una vitamina D3 insuficiente, la realidad es que va a ser un poquito en vano la buena intención y el Y les esfuerzo. van a salir piedras en los riñones, entonces les va a salir peor. Entonces, Así lo que digo es. es que sea un equipo multidisciplinario para controlar la osteoporosis, que es una de las primeras causas de patologías, de fracturas patológicas, y además, si tienen tendencia no voy a ir por ese tema, ni voy a hablar por el tema, pensaba da igual. Y sí, y tener una buena alimentación per se y hacer ejercicio es bien importante. Entonces, pues bueno, eso sería un poquito como la parte preventiva. Así es, y también en los caballeros, también en los hombres, o sea, no es por situaciones hormonales posmenopáusicas, por supuesto, pues es propio de la mujer en la etapa en esa etapa de la vida, pero los hombres estamos igualmente expuestos a ese fenómeno bajo las mismas circunstancias. Así que, ¿cuál es el estudio o de qué forma podemos identificar las fracturas vertebrales o las enfermedades que debilitan los huesos? La principal y la que más comúnmente utilizamos se llama densitometría ósea. La densitometría ósea lo que mide es el grado de calcificación o en su defecto descalcificación que puede tener o que tiene el hueso registrado en diferentes zonas. Las densitometrías convencionales analizan dos regiones, la columna lumbar y el cuello del fémur. Hay otras actualmente que están también ya analizando el cúbito o el radio, o sea, el antebrazo. No me acuerdo con precisión cuál de los dos, pero ya también lo están incluyendo. Y esa densitometría arroja un número que expresado en desviaciones estándar en una calificación que se llama T, la calificación T y la calificación Z. Cuando la calificación T está por abajo de menos 2.5, es diagnóstico de osteoporosis. Cuando está en el rango de 0 a 2.4, es osteopenia. Y osteopenia, ¿qué quiere decir? Que hay un debilitamiento, pero todavía no en el grado de osteoporosis. Ese es el peldaño anterior. Va en el camino a la osteoporosis, pero todavía no es osteoporosis. Exacto. Entonces es hueso normal, osteopenia y osteoporosis. ¿Y en quiénes se recomienda hacer en estos estudios? En todas las mujeres mayores de 65 años o más jóvenes si ya tienen antecedentes familiares de osteoporosis, que incluso pudieron haber comenzado en edades más tempranas. Y realmente forma parte de casi todos los check-ups que actualmente se promocionan por diferentes entidades a lo largo del país. Entonces, ¿qué sucede cuando por circunstancias alguna mujer o algún hombre va y se hace una densitometría y aparecen y observan esos cambios? La sugerencia que yo les doy es que visiten al endocrinólogo. El endocrinólogo, por supuesto, va a hacer una revisión exhaustiva, complementará estudios de sangre que se llama perfil mineral, es decir, cómo está el cuerpo de ese individuo saturado de vitamina D, de calcio, de fósforo, de magnesio, que todos esos forman parte indispensable del sustrato del hueso. Entonces el endocrinólogo, con base en esos resultados, ofrecerá el tratamiento que el primer peldaño de tratamiento siempre va a ser medidas conservadoras. Dejar de fumar, hacer actividad física 30-40 minutos, todas esas medidas correctivas al estilo de vida. De ahí sigue el tratamiento farmacológico, que son medicinas, y las medicinas afortunadamente se han diversificado a lo largo de los últimos años. Les voy a poner una línea del tiempo, de 5 a 10 años se utilizaban bifosfonados y había de primera y segunda generación. La diferencia es que los bifosfonados de primera generación son unas tabletas grandes, muy incómodas para los pacientes de tomar y tenían que tomarlas todos los días. Después llegaron los bisfosfonados de segunda generación, como el ácido solendrónico,
que ese se aplica de forma intravenosa cada 6 meses. Sin embargo, en las últimas revisiones y metaanálisis se ha asociado el ácido cilendrónico con osteonecrosis de la mandíbula. Entonces, se está comenzando a desplazar el uso del ácido cilendrónico. Sin embargo, en la experiencia o en el uso que yo le he dado al ácido cilendrónico, afortunadamente nunca tuve es en menor casos. Exacto, esa complicación. Y actualmente se está aplicando la tecnología más moderna, hablando de medicamentos, son anticuerpos antimonoclonales, particularmente se llama denosumab. La ventaja que ofrece el denosumab es que es subcutánea, eso quiere decir abajito de la piel como si fuera insulina, digamos, e igualmente se aplica cada 6 meses. Entonces es muy cómodo para el paciente que cada 6 meses se aplica. Esté poniendo el tratamiento, por supuesto. Así es, el denosumab. Y una vez que comienza la aplicación del medicamento, se sugiere que la siguiente densitometría no sea de forma inmediata, porque la realidad es que no va a haber tanto cambio y el paciente se va a enojar, se va a frustrar y posiblemente hasta abandone el tratamiento. Pero no, el tratamiento de este tipo de condición es una apuesta siempre a largo plazo, es decir, mientras se lo estén aplicando, lo esté ocupando el paciente, el tratamiento va a ser efectivo, acompañado, por supuesto, de suplemento de calcio, de vitamina D, cápsulas de magnesio, claro. O sea, es todo un soporte. No solamente es delegarle la responsabilidad nada más al bifosfonado o al denosumab, es todo, es la actividad física, es todo. Y bueno, ¿y qué pasa? Exacto, ya que tenemos a una fractura, doctor, ¿qué hacemos? Exacto. Una fractura duele y duele mucho. Entonces, quiero que se imaginen que esta es una vértebra lumbar. Las vértebras lumbares son las de abajo, la de la espalda baja, ¿no? Entonces, todo el peso del cuerpo que está por arriba de esta vértebra recae en un porcentaje al menos del 50% en esta fractura. Es decir, es como si trajeran fracturado el antebrazo y yo les pidiera que estuvieran cargando las bolsas del mercado. Sí, claro, sí. Todo el día. Hacer ejercicio, pesas, etcétera. El simple hecho de ponerse de pie y empezar a caminar es un dolor que se calma inicialmente con medicamentos, pero cada vez el requerimiento de medicamentos más potentes se va a ir escalando. Por eso escuchen a su cuerpo, no dejen pasar, si tienen un dolor, el que sea, no dejen pasar, no minimicen sus síntomas. Así es. Entonces, si ya el problema de las fracturas es que una vez que se fractura, la tendencia natural del hueso es seguirse colapsando. El punto importante es que existe la posibilidad de poder resolver el problema de la estructura para restaurar o buscar restaurar esta forma. Eso se llama brindar estabilidad, que no continúe el fenómeno natural de exacto, que no se continúe. Exactamente. Y quirúrgicamente hablando, hay formas muy gentiles de resolver eso. La más comúnmente utilizada se llama cifoplastía con vertebroplastía. ¿Qué quiere decir esto? Vertebroplastía es nada más la técnica de inyectar cemento. Y la cifoplastía es colocar un dispositivo que crea una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir una cavidad virtual? Este es el sifón, este es el balón. Una vez que es un procedimiento percutáneo, ¿qué quiere decir eso? Que nada más hacemos una cortada pequeñita, menos de 1 centímetro. No como antes que decían, no, hombre, la columna te la van a... Es una cirugía de caballo, nada que ver. No, lo podemos hacer o con anestesia general o con sedación y anestesia local. Acostamos al paciente boca abajo, por supuesto, y quedaría de esta forma. Así, para que se vea la fractura. Así. Y quedaría de esta forma, ¿ok? Ya una vez que colocamos la anestesia y todo, hacemos la pequeña incisión en la piel y con una guía, que es esta,
Se ve violenta, pero no lo es. Comenzamos guiados siempre con rayos X y conducimos la guía hasta este punto, hasta la mitad de la vértebra. Ya que estamos ahí, el centro de esta guía, fíjense, es hueca, y a través de este espacio colocamos una guía. Y a través de la guía avanzamos un canal de trabajo para que finalmente podamos colocar esto. Esto es un sifón, es un balón. Esto lo bajamos hasta el centro de la vértebra, se infla, lo dejamos un par de minutos para que el hueso se compacte hacia el exterior. Lo desinflamos, lo sacamos y por esa misma cánula de trabajo inyectamos, este es el inyector, inyectamos el cemento y tenemos una lectora de pascales de presión para saber que el hueso, el tejido esponjoso del hueso está pues ejerciendo una presión de contención. ¿Qué diferencia hay entre la vertebroplastia y la cifoplastía? En la vertebroplastia nada más inyectas el cemento, no puedes controlar la dispersión del cemento. Okay. Lo ideal siempre es colocar un dispositivo de sifón. Hay diferentes tipos en el mercado. Este es uno que es balón. Hay otro que es, quiero que se imaginen como el gato del coche cuando se ponchan las llantas, que entra plegado y ya estando en el sitio desde afuera lo empiezas a abrir y se abre en una plataforma plana de dos superficies. Y ya que tienes ese dispositivo o que ya estuviste trabajando con el balón, empiezas a inyectar cemento. Y la realidad, ya cuando tienes el cemento adentro, si no lo ideal, si se recupera a la altura de la vértebra, padrísimo. Pero con que se llene de forma uniforme, heterogénea, y lo más importante, que el cemento no se disperse afuera de la vértebra, ya sea arriba, abajo, adelante. Claro, que no se salga. Y lo más importante es que no se vaya hacia atrás. Ya cumpliste. Esa vértebra va a quedar estable porque es un polímero plástico que una vez que se endurece, ya es súper sólida, súper sólida. Y eso se tarda 5 minutos en endurecer. Entonces, por eso es un procedimiento que resuelve el problema de la fractura, brinda estabilidad, evita que se termine de colapsar la vértebra. Y cuando el cemento, cuando lo inyectas, es un polímero plástico que genera calor, se llama reacción exotérmica. Y esa reacción exotérmica puede ayudar a que las terminales nerviosas que están en las plataformas de los huesos ayude a calmar el dolor. Entonces, es un procedimiento que es mínimamente invasivo, o sea, les insisto que es una cortada muy pequeña, que puede ser ambulatorio, ¿no? Así es, que globalmente es ambulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no tiene mayor necesidad de mantenerse hospitalizado. Lo único que se necesita es un aparato de rayos X y alguien que lo sepa hacer. Por eso, al inicio que mencionábamos todas las especialidades que están a su alrededor. Actualmente, por supuesto, los ortopedistas lo hacen, especialistas en clínica del dolor lo hacen, nosotros neurocirujanos lo hacemos. Entonces, cada vez más especialistas tenemos la capacidad de resolver este tipo de fracturas. Más o menos, yo realizo de este procedimiento entre 1 o 2 a la semana. Entonces, lo convierte en un procedimiento bastante frecuente. Muy seguro. Ajá. Muy seguro, muy ágil de resolver, es resolutivo. Y las contraindicaciones, ¿qué quiere decir contraindicación? Cuando no lo sugerimos. Cuando la vértebra está tan colapsada, que esta aguja es más ancha que la fractura. Entonces no hay forma en la que el cemento y mucho menos los instrumentos de trabajo vayan a pasar a esa vértebra. Qué interesante, doctor. Realmente es algo que los pacientes tienen mucho miedo, ¿no? Cuando entran a una cirugía de columna
y esto sin duda alguna brinda mucha tranquilidad a los pacientes que tienen una fractura patológica o no patológica y que pueden solucionar el tema tan fácil, ¿no? Obviamente se requiere especialistas 100% dedicados a esto, no es algo que hay que tomarse a la ligera, pueden haber complicaciones. Yo les recomiendo ampliamente que si tienen algún dolor, por supuesto, como dice el doctor, es un dolor incapacitante, es una fractura. Es una fractura que puede ser generada, como dijo el doctor, interna o externamente, o sea, traumática, o el cuerpo debilita los huesos y por ende se forma la fractura patológica. Y me encanta haber escuchado, me encanta que puede prevenirse, me encanta que los hábitos alimenticios y los hábitos en general conductuales, hacer ejercicio, etcétera, no ser sedentarios, nos puede ayudar a prevenir estas fracturas patológicas. Doctor, como siempre es un gusto verte, platicar contigo. De verdad que agradezco muchísimo estar siempre platicando y saber, el doctor Manrique siempre sabe los tratamientos más innovadores con respecto a las diferentes patologías. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Les comento que si quieren tener una consulta con el doctor Manrique, doctor, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en el Hospital San Angelín de Patriotismo, en el Hospital Ángeles Lomas y en Bosques de las Lomas tengo mis consultorios, mi consultorio. Perfecto. También. Les vamos a dejar en la parte de abajo todos los datos donde pueden encontrar al doctor. También vamos a estar ahorita con su perfil, lo vamos a poner en todas las redes sociales para que lo puedan ver, para que lo puedan encontrar, para que nosotros podamos también referirles al doctor y poder realmente enseñarles a su mejor doctor, enseñarles a su mejor especialista. Muchísimas gracias por todo, doctor. Les gracias mando un a ustedes. Gracias a ustedes. Claro que sí. Gracias. Bye, bye. Bye.